estamos aquí en nombre de Educación Profesional de la Universidad Católica con este webinar donde me va a tocar hablar con mucho orgullo y mucho gusto de innovación sistemática. Como dice ahí, justamente la idea es aplicarlo en esto en organizaciones modernas, y también vamos a hablar de tecnología. En el caso mío, me voy a presentar brevemente con parte de mi currículum, pero yo tengo una especialidad bastante exhaustiva en inteligencia artificial, razón por la cual, y espero que les parezca lo suficientemente interesante, muchos de los ejemplos que les voy a contar hoy día se apoyan en tecnología de inteligencia artificial para poder resolver problemáticas innovadoras dentro de la organización. Así que comenzando con este webinar, justamente me presento muy rápidamente, y yo soy ingeniero civil de industrias de la Universidad Católica, de esta institución. Obtuve mi título en el 95 y el Master of Science en Inteligencia Artificial en el año 96. Ya llevo poco más de 30 años desarrollando software y también gestionando proyectos de innovación. Soy profesor asociado adjunto de la Escuela de Ingeniería desde el año 96, y resumiendo una parte más reciente o los últimos 15 años de 15, casi 20 años de mi trayectoria profesional, he estado trabajando en dos grandes instituciones, aparte, digamos, de mi rol de profesor y docente en distintas instancias de posgrado y postítulo en la Católica. Estuve trabajando en Synopsys Inc., que es una empresa de base en Silicon Valley, donde desarrollé inteligencia artificial para el contexto y la industria de los microchips. Y desde el 2011 partí con mi propia empresa, que es Resolver, básicamente una empresa dedicada como laboratorio de inteligencia artificial para apoyar en proyectos de innovación a empresas, a terceros, y efectivamente nos hemos dedicado ya por 12 años a la innovación concreta en tecnología moderna. Y como dice ahí, ya llevo poco más de 10 años en el mundo del posgrado. En ese proceso de innovación, solamente para mencionar las imágenes que están ahí al lado, me ha tocado publicar papers de resultados de avances científicos, y por supuesto tenemos por ahí una patente de un tema de caracterización documental que desarrollamos ya hace unos 5 o 6 años atrás, que está en proceso todavía. Vamos a comenzar con los participantes viendo a ver una suerte de pregunta, y me pueden contestar a través del chat. Entonces, la primera pregunta, vamos a partir de la primera pregunta. ¿Cuál de los siguientes tres conceptos ustedes relacionan con innovación? Experimentación, creatividad, incorporación de nueva tecnología, A, B o C. Y ustedes pueden contestar ahí por el chat si creen que la innovación está más relacionada con la experimentación sobre soluciones para resolver problemas, o creatividad, A, B o C, incorporación de nueva tecnología. Y ahí pueden, bueno, vuelvo a insistir, contestar a través del chat. A, B o C. Ahí aparecieron A, C, B. Está dividido, A y C, efectivamente. Alguien por ahí dice experimentación e incorporación de nueva tecnología. Creo que con las tres, dice Juan José Ruiz. Claudia dice C. Nuevamente aparece la A o la 3. La C, Arturo. Perfecto. Entonces diría que está más o menos dividido. Y antes de contar un poco las respuestas, vamos a ir a la segunda pregunta. De ustedes, pensando en sus organizaciones o donde ustedes de alguna manera se identifican en su principal actividad, ¿creen que se ha impulsado la innovación formalmente? Efectivamente, A, no, sí, aunque en realidad solamente una declaración de intenciones, o C, formalmente hay un área. Y efectivamente por ahí empiezan a contar que no se ha hecho una formalización de la declaración de innovación, o sí, más bien una declaración de intenciones. Algunas personas por ahí ponen un C, me pareció ver una C por ahí. Un par de personas ponen una C, que hay formalmente un programa de innovación, un área de innovación. La realidad de muchas de las organizaciones hoy en día, la verdad es que tiene, como la veo yo y como la he visto, no solamente en mi rol de director de este Centro de Investigación e Innovación, sino que además como consultor, es que hay una declaración muy clara de intenciones, a veces no siempre lo suficientemente bien fundada, pero hay alguien en los directorios, hay alguien en los puestos directivos que dice, tenemos que innovar.
Y normalmente viene acompañado de ahora. ¿Ah? Y efectivamente yo estoy seguro que la gran mayoría de ustedes, como contestaron ahí, se sienten totalmente identificados. Sin embargo, hay un desafío porque se entiende o a veces se subentiende qué es lo que realmente es la innovación. A veces se confunde con creatividad, a veces se confunde con la incorporación de tecnología y en realidad, volviendo a las preguntas anteriores que les mostré, efectivamente, la innovación formal y sistemática tiene que ver con la alternativa A. Puede incorporar aspectos de ser creativo, puede incorporar obviamente nueva tecnología, pero fundamentalmente el pilar esencial de la innovación sistemática es la experimentación en soluciones para resolver problemas de negocio. Y ahí es donde vamos a empezar a conversar. Entonces, ¿en qué consiste realmente la innovación? Hay un manual de una comisión que se reúne o se reunía cada cierto tiempo en la localidad de Frascati, en Italia, y que efectivamente hace un buen tiempo hizo una declaración más o menos formal y dijo: la innovación tecnológica y científica se define como la transformación de una idea en un producto nuevo mejorado que es introducido al mercado o en un proceso de fabricación nuevo o significativamente mejor que es utilizado en la industria y o en el comercio o en una nueva forma de servicio social. De alguna manera estamos incorporando el concepto de la tecnología, una innovación tecnológica y científica, pero efectivamente tiene que tener una aplicación práctica, tiene que transformarse en un producto nuevo y mejorado, tiene que transformarse en un nuevo o mejorado servicio o bien aplicarse a algún tipo de contexto social. Entonces, en esa dimensión, que la define formalmente, como les decía, el manual de Frascati, hay que entender qué significa la innovación en las organizaciones modernas. Si nos vamos al mundo de la transformación digital, y seguramente varios de ustedes están hoy día experimentando en sus respectivas organizaciones iniciativas de transformación digital, hay formalmente ciertas estrategias, ciertos métodos o frameworks, marcos de trabajo, que ayudan a las organizaciones a conducir correctamente un proceso de transformación digital. Por ejemplo, tomemos el Digital Transformation Playbook, que es un libro muy referido de David Rogers, y dice: la transformación digital tiene los siguientes pilares. Concentrémonos en mirar y atender y resolver las necesidades de nuestros clientes. No perdamos de vista, miremos y efectivamente entendamos cómo está funcionando la competencia. Todo esto lo podemos apoyar con datos. Miremos los datos como un nuevo activo dentro de la organización, no es solamente un input ocasional para resolver algunas preguntas, sino que efectivamente veamos cómo incorporarlos como un elemento fundamental dentro de la toma de decisiones. La cuarta dimensión es nada más y nada menos que la innovación por medio de la experimentación rápida. Y finalmente, el último de las dimensiones, el último de los dominios que propone David Rogers, es precisamente la propuesta de valor. Nosotros como organización que estamos buscando vender algo a un segmento de mercado, tenemos que entregar una propuesta de valor que ese segmento de mercado, por supuesto, aprecie de forma adecuada. Si bien es cierto, esto es algo que se ha ido dando con más fuerza en las últimas, sobre todo en la última década, el mundo de la transformación digital ha tomado una fuerza bastante potente y seguramente varios de los que están en la audiencia aquí están en ese sentido sintonizados con esa dimensión, pero desde un punto de vista práctico se ve hoy en día, gracias a los adelantos tecnológicos, gracias a la capacidad que tenemos de hacer difusión, de volvernos virales a través de distintos medios, de desarrollar algún modelo de negocio que crezca exponencialmente, que tenga la posibilidad de hacernos crecer, desarrollar un negocio y que no tenga límites en su crecimiento, que de alguna manera el crecimiento esté simplemente condicionado a la capacidad que tenemos de escalar, pero ese escalamiento sea lo suficientemente grande. Entonces, complementario a David Rogers, se ha ido desarrollando el mundo de las organizaciones exponenciales. Aquí aparece el libro de Salim Ismail, que habla de que una organización exponencial es aquella que se rige bajo el supuesto de abundancia, no está limitada por los recursos que maneja, no es porque tengamos 2, 3 locales en una ciudad, no, como estamos a través de internet y tenemos un servicio que es totalmente amplio y escalable, evidentemente tenemos la posibilidad de crecer en forma también exponencial. En particular, se busca aquellas organizaciones que generen una disrupción y generan alguna transformación importante en alguna industria. Por lo tanto, el modelo de negocio es aquel modelo de negocio que permite un crecimiento exponencial sin necesidad de hacer una inversión
proporcional de la misma forma. De ahí donde viene esa gran factor diferenciador. Y este método, este esquema de las organizaciones exponenciales habla de 4 grandes frameworks o 4 grandes líneas del framework. Está el MTP, el Scale y el IDEAS, todos regidos por las respectivas iniciales. MTP se refiere a el propósito de transformación masiva, básicamente propósito masivamente transformacional, y es a grandes rasgos el motor que impulsa, que hace este driving force para inspirar a la comunidad en participar en esta organización. La segunda línea, que es el Scale, viene de Staff on Demand, efectivamente que tengamos la capacidad de crecer en la medida que tenemos una demanda, pero no tengamos una planta de recursos humanos totalmente fija que de alguna manera nos condicione a la operación. Que crezcamos gracias a la comunidad y al lote de gente, al crowd, básicamente, que incorporemos algún tipo de algoritmo o múltiples algoritmos para resolver distintas necesidades, que tengamos activos, no necesariamente estemos asociados a una inversión grande en activos, sino que estén más bien en esquemas flexibles, por eso se llama el leasing, y finalmente tengamos la posibilidad de generar esta atracción, este engagement dentro de la comunidad. Y esto viene impulsado por las distintas siglas que reflejan el IDEAS. Está las interfaces, los dashboards, para poder tener un control, una vista clara de un panel de control de qué es lo que está ocurriendo dentro de la organización. La experimentación, y efectivamente aquí por eso lo destaqué en negrita y en mayúscula, porque aquí es donde está un factor fundamental, la autonomía y por supuesto la dimensión social. Entonces vemos que desde el mundo un poco más oficial dentro de la literatura de la transformación digital, con el libro de David Rogers y varios otros, y desde el punto de vista del libro de Salim, que habla de organizaciones exponenciales, siempre estamos hablando de que una dimensión fundamental de las organizaciones modernas es la innovación, pero no es la innovación como un concepto demasiado abstracto o demasiado etéreo, es la innovación por experimentación. Y eso es lo que yo quiero hablarles hoy día. Quiero contarles, incluso que tengo preparados 3 o 4 ejemplos de innovación por experimentación, pero tiene que ver con lo que dice ahí ese subtítulo. Tú tomas un producto, tú tomas un servicio, tú tomas un proceso y haces algún cambio. No tiene que ser un cambio drástico, un cambio estructural, pueden ser cambios pequeños, pero que potencialmente existe la hipótesis de que ese cambio va a generar, va a agregar valor. Por lo tanto, en la medida que vamos probando, haciendo este esquema de prueba y error, un proceso iterativo y evolutivo, el proceso continuo de refinamiento va agregando y quitando características, funciones al proceso, al producto, evolucionando la interfaz y la experiencia usuaria. Y por eso hay a grandes rasgos dos grandes líneas de experimentos. Están los pequeños experimentos, por supuesto, donde cada nueva interacción con un usuario puede generar aprendizaje. Por ejemplo, cada nueva búsqueda de Google, cada vez que tú haces una búsqueda de Google y tú eliges en vez del primer resultado el quinto resultado, a Google le genera un aprendizaje. Y eso es un pequeño experimento, eso tú también lo puedes hacer. Para aquellos ustedes que ya están metidos en el mundo, pueden aplicar cosas como testing A/B, como eventualmente prototipos, pilotos. Incluso cuando estamos en una etapa temprana hablamos a veces del Minimum Viable Product, del MVP, el producto mínimo viable, que es un experimento, no tan pequeño muchas veces, pero que evidentemente te da la oportunidad de hacer un aprendizaje lo más temprano y expedito posible. Y por supuesto, en contraposición están los grandes experimentos, que es donde tú sacas una nueva versión o un nuevo producto completo y tratas de ver o tratas de medir la reacción de los usuarios o del mercado en forma integral, y sobre eso, no solamente quedarme con esa nueva versión y ver que le vaya bien, midamos, hagamos correcciones, hagamos mejoras y finalmente continuemos en este proceso de aprendizaje y de innovación. Por lo tanto, de alguna manera, lo que yo estoy queriendo destacar en esta lámina es que la experimentación, la innovación por experimentación, puede ser de experimentos pequeños, de experimentos grandes, pero en todos los casos hay una innovación implícita en el momento que yo tengo una hipótesis de hacer algo nuevo, algo distinto como se estaba haciendo, y ver, buscar cómo medir el resultado para tomar ese aprendizaje. En el mundo de la agilidad,
Y por eso también es importante entender este concepto de la transformación digital desde una perspectiva de agilidad, desde una perspectiva ágil. Existen una serie de buenas prácticas, de frameworks, de conceptos y de filosofía que ayudan a y refuerzan este concepto de la mejora continua. Está, por ejemplo, el ciclo Deming, también llamado el ciclo PDCA en algunos casos. ¿En qué consiste? En que tú puedes planificar una actividad, por ejemplo, un cambio en tu producto o una nueva versión inicial, una nueva versión piloto de un producto nuevo que tú estás desarrollando, ejecútalo, lo planificas, lo ejecutas, lo echas a andar, pero no te quedes con echarlo a andar. Examina y verifica los resultados que da esa versión, ese producto, ese cambio en el servicio, ese experimento que finalmente tú hiciste y haz los ajustes que corresponda. A veces actúa y ajusta lo que corresponda. Entonces, si nosotros tomamos este ciclo de Deming, que de nuevo es la planificación, el do, el check y el adjust, nosotros podemos determinar y podemos detectar efectivamente el concepto de la experimentación y el aprendizaje detrás de esto. El experimento, que nace de una hipótesis, se planifica y se ejecuta. Y está en esa primera parte de este ciclo. Y el aprendizaje de cómo nos fue con ese experimento está en la verificación y en el ajuste. Complementariamente, y en el fondo no en forma casual, es complementaria, porque efectivamente está basado en los mismos conceptos. Ustedes seguramente, o varios de ustedes pueden conocer el libro de Eric Ries que se llama The Lean Startup. Y efectivamente uno de los elementos fundamentales del concepto de Lean Startup, que efectivamente tiene que ver con el desarrollo de modelos de negocio, y eso no significa que esté restringido a empresas startups que están creciendo. Puede ser una gran empresa que está desarrollando una nueva línea de negocio, y eso se le considera una startup interna, básicamente sigue siendo lo mismo. Lean Startup propone comenzar por ideas, hipótesis, ideas que de alguna manera tú dices, esto me va a generar un cambio en el mercado, acceder a un nuevo segmento de mercado, resolver una necesidad que tienen mis clientes actuales, etcétera. Y de alguna manera nosotros estamos buscando materializar esa idea y el diseño en una implementación concreta y utilizable. No tiene por qué ser una gran implementación, puede ser una pequeña implementación o una mediana como según lo que corresponda. Ahí tenemos entonces el desarrollo de que parte una idea y llegamos al producto. Pero una vez que tenemos el producto, efectivamente hacemos una evaluación, verificamos cómo nos fue con esa solución y tratamos de incorporar KPI, indicadores que nos ayuden. Fíjate que la cantidad de usuarios aumentó, fíjate que el tiempo de permanencia de usuario en el sitio web aumentó un tanto por ciento, fíjate que la tasa de venta del e-commerce aumentó, o fíjate que disminuyó. Eventualmente puede ser un aprendizaje para determinar que una idea, la verdad es que era bastante negativa y que no lo teníamos muy claro. Entonces, esta evaluación nos permite, obviamente, generar datos y esos datos en la práctica nos van a ayudar a generar aprendizaje y proponer cambios en las ideas. Y ahí es donde se repite el ciclo de ideas, modelos de negocio, cambios en el modelo de negocio, aplicarlos, medirlos y hacer los cambios, hacer aprendizaje. Finalmente estamos volviendo a repetir el concepto del experimento. Aquí tengo un experimento y el aprendizaje es toda esta parte que tenemos aquí. ¿Ok? Yo creo que la idea se entiende y solamente para terminar de contarles, en el mundo de la experimentación, más allá de los experimentos grandes o pequeños, también hay una diferenciación en lo que se llaman los experimentos convergentes y los experimentos divergentes. Los convergentes típicamente salen de una hipótesis o de un testing A/B y efectivamente son de funcionalidades o características acotadas, pequeñas dentro de un producto o un servicio, que efectivamente tú vas a hacer alguna mejora. Y el experimento convergente normalmente está apuntando a confirmar que una idea es correcta o eventualmente no lo es, y es útil para ir refinando, optimizando procesos que ya tenemos andando. En contraposición está el experimento divergente, que es aquel que es mucho más disruptivo. No necesariamente hay una hipótesis de algo, de una mejora, sino que efectivamente queremos entrar con un producto nuevo, por lo tanto vamos a partir con un experimento divergente inicial, que es un prototipo, una versión piloto, y a veces se arma como un diseño de un experimento informal. Desarrollamos esto, efectivamente vamos a hacer una versión y lo echamos a andar, pero ya no partimos de una base de clientes establecida o algo de ese estilo.
El desafío que obviamente necesita llegar al segmento de clientes correcto, y eso tiene que ver con un aspecto exploratorio, no necesariamente confirmatorio, sino que exploratorio. Veamos por dónde va. No estoy esperando que el resultado de este experimento sea un éxito a la primera, sino que en realidad quiero explorar esta idea y ver si efectivamente voy en la línea correcta o tengo que hacer una corrección. Y por eso efectivamente tiene que ver esa última parte de la generación de ideas. ¿Ok? Entonces, tomando todos estos conceptos como los propone la literatura del mundo de la transformación digital, el mundo de la agilidad, efectivamente nosotros nos podemos enfrentar a hacer innovaciones, pero que sean conducidas con algo de raciocinio, con una posibilidad de éxito que sea medible, con una posibilidad de éxito que se transforme en aprendizaje y que efectivamente la innovación continúe en el tiempo. Entonces, la práctica, vamos a aplicar innovación con cierto tipo de tecnología y obviamente aplicando ciertas prácticas. Como dice ahí, ¿con qué se puede innovar y con qué tipo de tecnologías y prácticas? Y aquí, como yo ya me presenté y les conté que yo vengo del mundo de la inteligencia artificial y del mundo del Big Data y de los datos, los ejemplos que les voy a contar van en esa línea, pero no es obviamente la única línea con la cual se puede hacer innovación, pero sí es una línea de innovación que ha tenido un nivel de éxito radical, no solamente en pequeñas o incluso medianas empresas, sino que también en grandes y por supuesto logrando éxitos en organizaciones exponenciales. ¿Cuáles son las líneas? Si efectivamente nosotros vemos qué es lo que ha propuesto Forbes, por ejemplo, en los últimos 2 años, las tendencias del 2021 hablaba de lo primero, la democratización de la inteligencia artificial. Ya el 2021 se estaba hablando de eso y ustedes seguramente han visto las noticias de modelos como ChatGPT o Stable Diffusion, DALL-E, etcétera, una serie de cosas que han salido mucho más mediáticamente en los últimos meses. Saben que tenemos acceso a tecnología de inteligencia artificial muy avanzada que hay que utilizar estratégica e inteligentemente dentro de la organización. Entonces, eso ya venía en el 2021, por eso aparece ahí varias otras cosas adicionales, el mundo de la ciberseguridad, el trabajo remoto, etcétera. Y ya el año pasado se vuelve a reflotar toda esta idea, de nuevo destacando el concepto de la datificación, que las organizaciones incorporen los datos como un elemento fundamental y por supuesto sobre esos datos trabajen sobre el mundo de la inteligencia artificial y el machine learning. Entonces, efectivamente, vemos que en el mundo de la innovación, en el mundo de la transformación digital, en los últimos años, esto ha sido un protagonista, este tipo de tecnología ha sido una protagonista recurrente y no es casual, pero no necesariamente es una restricción, no necesariamente es un condicionante de que para hacer innovación tengas que utilizar estas tecnologías, pero de nuevo, aquí está hablando de cuáles son las tendencias que están hablando a nivel mundial. Por lo mismo, como la mayoría de de las personas que trabajan en la alta dirección de las empresas, de las medianas, de las grandes, de las que sea, efectivamente han estado expuestos a esto y vienen efectivamente a entender o interpretar este concepto de la democratización de la inteligencia artificial. ¿Significa que yo la puedo incorporar en mi organización? Seguramente sí. Entonces, estuve leyendo algunos artículos. Necesitamos impulsar, ejecutar proyectos de Big Data e incorporar inteligencia artificial. Y ustedes, que seguramente son los agentes de transformación tecnológica de sus respectivas organizaciones, les llega este mandato de la alta dirección. Les dicen, ustedes que tienen el conocimiento, que efectivamente tienen la formación tecnológica, tienen que impulsar esto. Y ahí es donde les viene el desafío de poder hacer una innovación, de nuevo, ordenada, sistemática, controlada, no digamos con eso restringida, sino que efectivamente ustedes sepan en qué dirección están invirtiendo recursos para realmente hacer estos saltos transformadores para las respectivas organizaciones. Entonces, para realmente hacer una innovación exitosa, tenemos que tener claro qué queremos resolver. En el fondo, a mí me gusta decir que ustedes tienen que declarar una pregunta de negocio que es la que ustedes van a responder. Y dependiendo del negocio, del rubro, de la organización en que ustedes están, hay distintas preguntas que las distintas áreas organizacionales se están haciendo. Yo les voy a contar en este momento unos ejemplos y cómo en forma experimental, en forma de experimentaciones sucesivas, fuimos resolviendo el problema incorporando distintas tecnologías para poder resolver el problema. Partamos con el primer ejemplo, que es un ejemplo del mundo retail. Y la típica pregunta que te podría hacer el departamento marketing o el área comercial,
cómo poder optimizar una campaña de marketing en retail. Y efectivamente a lo mejor es una pregunta o una declaración de intenciones muy amplia. Para hacerlo más concreto, aterrizamos la pregunta y decimos, tengo un montón de clientes a los cuales ya le estoy atendiendo y efectivamente compran mis productos, pero me encantaría tener una forma de ofrecer un producto que actualmente se está vendiendo poco, pero que en esa oferta a los clientes dirigidos con un poco más de claridad se transforme en una tasa de éxito de venta alta en el corto plazo. Por ejemplo, podríamos decir, oye, mira, tengo un montón de líneas de productos de vestimenta y hay una línea de vestimenta, los zapatos de vestir se están vendiendo poco, por lo tanto a mí me encantaría ver cómo moverlos, cómo sacarlos de inventario y tratar de hacer algún tipo de campaña. Y claro, lo típico que hacen hoy día la mayoría de los e-commerce es que los tiran en un descuento, pero es masivo, no es dirigido, no es elegir con pinza a 3, 4, 5 o 400 clientes, 500 clientes que tengan una tasa alta de propensión de compra. Por lo tanto, efectivamente queremos encontrar cómo descubrir a esos clientes. Entonces, las preguntas las podemos transformar, las podemos dividir en dos. Primero, ¿cuáles de los productos se están vendiendo poco hoy? Si vemos un KPI de tasa de venta por semana, por día, por mes o por el periodo de tiempo que queramos, podemos encontrar cuáles son los que tienen una caída consistente en un lapso de tiempo medianamente razonable. Y en paralelo, de los clientes que tenemos registrados, ¿cuáles son aquellos que podrían tener una propensión a comprar estos productos? ¿Qué necesitamos para poder comenzar con este análisis? Obviamente necesitamos datos y dado que somos un e-commerce, un retail, pues no necesariamente somos un e-commerce, podríamos ser un retail físico, pero efectivamente tenemos las boletas de venta. Tenemos las boletas de venta donde dice típicamente el dato encabezado, número de boleta, fecha, hora, local, cajero, el detalle de lo que se compró, el SKU, el producto, la descripción, la cantidad, el valor unitario total, los descuentos, formas de pago. Y hoy en día, como la mayoría de nosotros estamos comprando en el retail, dictando nuestro root o identificando a través de un email, el retail tiene la posibilidad de identificar el cliente en forma individual, por lo tanto aquí tenemos efectivamente por algún tipo de mecánica de identificación o esquema de fidelización, programa de fidelización, los puntos, lo que sea, efectivamente tenemos la posibilidad de reconocer a una persona. Esto se hace, en particular, conocemos el caso tradicional de Amazon, que lo hace hace mucho tiempo, y efectivamente Amazon era capaz de manejar la canasta y el repertorio de compra de cada una de las personas y tener de alguna manera la radiografía del comportamiento de compra de cada uno de los clientes. Por lo tanto, podríamos decir, sí, tenemos la boleta de venta, sabemos qué productos se están vendiendo más, cuáles productos se están vendiendo menos, y en paralelo tenemos los datos de los clientes que están comprando o no están comprando los productos de interés en particular. La mayoría, seguramente ustedes en las organizaciones que tienen algún tipo de sistema o plataforma comercial, tienen algún tipo de dashboard, algún tipo de panel de control que les ayuda a ver los indicadores de estas respuestas. Entonces, tenemos los datos de venta de cada producto y categoría y podemos ver cuáles de ellos en un horizonte X de tiempo están cayendo en las ventas. Y aquí vemos, por ejemplo, varios que están aumentando, están en verde, estos están en verde. Efectivamente vemos los KPI de la línea de productos de hombre, la línea de productos de mujer, y vemos que efectivamente algunos KPI están bajando. Vemos aquí las zapatillas están bajando o las polerones están bajando. Entonces, tenemos una idea, efectivamente sacar o responder la primera pregunta, que es ¿qué productos se están vendiendo menos? Y me gustaría activarlos un poco más. Ya tenemos la primera respuesta. Pero la segunda respuesta de cuáles son los clientes que van a comprar ese producto es la que realmente nos presenta un mayor desafío. En el mundo de la tecnología, efectivamente, hay distintas técnicas. En el mundo de la analítica de datos hay distintas técnicas del mundo Machine Learning que nos ayudan a responder esas preguntas. Y podríamos experimentar con algunas de estas técnicas para ver cuál es la que funciona en algún momento. Existe una técnica que se llama los modelos de asociación, las reglas de asociación, que eran las primeras que empezó a utilizar Amazon, incluso Walmart en Estados Unidos ya hace más de 2 décadas, y efectivamente empezaron a llegar a Chile recién en la última década, a pesar de que hoy día hay modelos un poco más modernos, con redes neuronales, sistemas recomendadores y cosas de ese estilo. Pero tenemos la alternativa precisamente de probar con modelos de asociación. Efectivamente, nosotros hicimos el análisis de las canastas de compra
los repertorios de compra, pero nos dimos cuenta rápidamente de que en realidad esto no tiene incorporado la variable tiempo. No dice que efectivamente si yo he tenido la propensión a comprar zapatos de vestir, no dice que yo me los compré hace una semana o hace 2 años. Si me los compré hace 2 años, seguramente voy a estar propenso a volver a comprar zapatos, pero si me los compré hace una semana, seguramente no. Por lo tanto, nos falta el componente de tiempo para poder hacer una propensión muy clara de qué clientes estarían dispuestos a comprar, pero ya el repertorio compra, las reglas de asociación que permiten decir, Rodrigo Sandoval normalmente compra estos productos y no ha comprado zapatos, y efectivamente tiene un comportamiento muy similar a otros clientes que sí han comprado zapatos, por lo tanto tiene esa propensión, pero me falta el componente de tiempo. Entonces vamos a buscar el componente de tiempo y ahí viene otro modelo dentro del mundo Machine Learning, dentro del mundo en general de las regresiones, que se llama las series de tiempo. Y en las series de tiempo proyectan un comportamiento numérico en base a una variable de tiempo, típicamente la variable t, y efectivamente concluimos que una serie de tiempo es capaz de predecir cuál es la compra a nivel de productos, pero no necesariamente va a hablar de cantidades de productos y cómo se compran, pero no de quién los compraría. Por lo tanto, en un modelo nos falta la componente tiempo y en otro modelo nos falta la componente del cliente. Obviamente, empezamos a probar con uno, nos faltó, probamos con el otro, nos faltó. Tercer experimento, combinemos los modelos y efectivamente, ¿tenemos datos de referencia para poder entrenar un modelo de series de tiempo? Sí, ya lo hicimos en el experimento 2. ¿Tenemos los datos para hacer el análisis de la canasta de compra? Sí, lo hicimos en el experimento 1. ¿Sirve reconocer quiénes tienen una propensión a comprar un producto X combinando con una proyección en el tiempo? Sí, porque permite acotar quién está propenso a comprar y cuándo. Y eso te permite evidentemente acotar o mejorar tu propuesta. Las reglas de asociación son básicamente encontrar los item sets y ver cuáles son los de estas combinaciones los que compran los productos A, B, C y D, o el que pregunta solamente el A, B y C, o solamente el A, D y E, y efectivamente tú vas viendo cuáles son los nodos más potentes de aquí, eso te permite llegar a una conclusión. Y en paralelo, las series de tiempo, aquellos de ustedes que han trabajado con un poco más de analítica y estadística se han encontrado con estos gráficos que te permiten hacer una proyección hacia el futuro en base a la historia del comportamiento del pasado. Nosotros combinamos efectivamente las reglas de asociación para entender quiénes son los clientes con propensión, combinamos con las series de tiempo y llegamos a lo siguiente. Esto lo desarrollamos en esta plataforma que les estoy mostrando aquí, donde vemos efectivamente, quiero ver la propensión de compra de comprar zapatillas hoy en día. Yo elijo las zapatillas porque son las que se están vendiendo menos o por alguna razón y busco un umbral de propensión y me dice de todos tus miles de clientes registrados, 719 son aquellos que tienen una propensión mayor al 0,8, llámese 80%, y eso te podría dar una venta potencial, un alcance de 16.300.000. Ese es el universo potencial de venta que te podría dar esa campaña dirigida a solamente 700 y tantos clientes, y supongamos que efectivamente de ellos un tercio los compra, efectivamente estamos hablando de cerca de 5 millones y tantos, casi 6 millones de ingresos que eventualmente no estaría ocurriendo. Entonces, nosotros esto lo convertimos en un panel de insights. ¿Y qué significa un panel de insights? Que te da verbalizaciones, que te dan narrativas que te ayudan a entender, y aquí la voy a aumentar uno, dice, se ve que la venta de la categoría zapatos de vestir ha caído más que otras categorías, se recomienda hacer una campaña a 873 clientes inactivos, y normalmente tú puedes hacer un clic, que tienen una propensión marcada a comprar estos productos. Fíjense el nivel de especialización y de puntería exacta que podría hacer esa campaña, lo cual nos trae la conclusión. ¿Cuál es el valor de haber hecho una innovación al no combinar el modelo, o no usar un modelo A o el modelo B, sino que una combinación de los dos? Efectivamente, diferentes técnicas de Machine Learning solo resuelven en forma individual problemas específicos, pero la combinación estratégica, inteligente, bien hecha de alguno de ellos puede resolver problemas más sofisticados, aportar valor de negocio y transformarse
en una innovación concreta. Esto fue un caso concreto que hicimos hace 5 años atrás en un contexto de retail. Efectivamente, esto tuvo una tasa de éxito realmente sorprendente y fue una innovación que, si ustedes fijan, no fue tan creativa, no fue hacer un estudio científico profundo, simplemente sabiendo que hay un modelo que funciona A, otro modelo que funciona B, que se combina con un KPI específico, combinamos esos 3 elementos para dar una solución innovadora que generó un valor de negocio importante. Les voy a contar el segundo ejemplo. ¿Cómo poder monitorear precios de productos en el mercado automotriz para tomar decisiones tácticas y estratégicas de distribución y precio? Y aprovechando que estuve conversando con una persona antes de este webinar del mundo RPA, efectivamente vamos a hablar de RPA en este ejemplo. Pero fíjense, aquí el desafío es el siguiente. Yo tengo distintos productos en distintas tiendas, básicamente en distintos e-commerce, y quiero implementar una recolección y de la recolección implementar un modelo de análisis comparativo y de historia de precio que me permita dar respuestas a las siguientes preguntas de negocio. El producto X se vende a tanto en la tienda tanto, por lo tanto yo puedo hacer una comparación de si ese valor es más alto, es más bajo, si me están compitiendo, si efectivamente es correcto o no. El producto X ha variado un Y% en su precio en la última semana. Esto no solamente me está hablando del valor que tiene actualmente, sino que cómo ha ido variando su apreciación en esa tienda. Eso me puede dar también si va aumentando, va disminuyendo, qué pasa cuando nos acercamos a Cyber Monday o lo que corresponda. Y la tercera pregunta, el producto X está discontinuado desde el día tanto en este local. ¿Dónde evidentemente está la tecnología? En el RPA, y a propósito de que alguien pregunta en el chat, ¿qué es RPA? Es la sigla que se refiere a Robotic Process Automation. Hoy día hay una serie de herramientas que están en el mercado que permiten automatizar procesos tradicionalmente exhaustivos y lateros, por decirlo de alguna manera, como se dice aquí en Chile, para los usuarios humanos. En un usuario humano yo le pediría a unas personas que estén todo el día metiéndose a los e-commerce, viendo los datos de esto y traspasando esos datos a un Excel. Una herramienta RPA es capaz de hacer eso automatizadamente, simulando un usuario que entra a un sitio web, lee datos, hace una navegación dentro del sitio web, lee datos y descarga esos datos a una base de datos, que en la práctica es lo que llamamos en el mundo de la analítica un data warehouse, un almacén de datos especializado en hacer analítica, especializado en hacer consultas de nivel agregado para poder responder preguntas de negocio, básicamente. Entonces, ¿cómo viene la comparación del precio con los productos competidores? Si efectivamente yo soy ahora un distribuidor y estoy viendo cómo está la competencia de productos similares, ¿cómo determinar cuáles son los productos competidores? Efectivamente ese fue el desafío adicional, porque el primer desafío, a lo mejor de simplemente hacer la recolección de datos, era algo que estaba resuelto con herramientas RPA. No hubo demasiada innovación en eso, porque son herramientas que ya se han ido consolidando en el mercado, al menos en los últimos 7, 8 años, en forma bastante constante. Sin embargo, aquí está el desafío. ¿Cómo darme cuenta de que hoy día yo tengo un producto X y quiero ver los productos competidores que tienen una descripción o un detalle distinto? Y efectivamente yo puedo buscar baterías para automóviles y efectivamente darme cuenta de que esta batería la comparo con esta de acá y son distintas, porque una es una batería de 35 amperes y la otra es de 12. Sin embargo, esta otra de 35 amperes sí es equivalente a la de acá. Entonces, estas no son iguales, pero estas sí son iguales y son de distintas marcas. Una es Bosch y la otra es Hankook. Entonces, efectivamente, puedo identificar que una es competidora, Hankook es competidora de Bosch o viceversa. Entonces, para eso nosotros incorporamos técnicas de procesamiento de lenguaje natural, que es parte del mundo moderno de la inteligencia artificial. Y hay una serie de técnicas dentro de ese gran paraguas que es el procesamiento de lenguaje natural, entre las cuales están técnicas simples de normalización de texto y una técnica que se le llama la vectorización de texto, que viene del mundo del word embedding, vectorización de palabras en base a ejemplos. Y sin entrar demasiado en detalle, lo que hacemos es, tenemos 2 descripciones y básicamente con esto mapeamos, transformamos la descripción a un vector de números. Efectivamente, esta segunda descripción también la mapeamos a un vector de números y podemos hacer una comparación de
qué es lo que me trae el vector de números y darnos cuenta que el producto es el 10.234 y por este lado también es el producto 10.234, son el mismo. Dado que efectivamente esta vectorización es una versión simplificada del texto, pero que extrae los elementos esenciales para poder hacer una comparación lo más objetiva posible. ¿En qué se convirtió esto? Solamente para contarles, desarrollamos en la plataforma y aquí tenemos un dashboard, un panel de control, que dice en este momento estamos monitoreando 228 productos de la categoría batería automóvil, vamos descubriendo productos de la competencia, 3 nuevos productos este mes y en general he encontrado 11 productos con cambio de precio en este mes. Aquí vemos la comparación de cómo están ocurriendo y aparece el comparador detallado donde te muestra en rojo las comparaciones de precios que efectivamente te requieren interés, que evidentemente esa depende de la lógica del negocio y qué es lo que quiero estar buscando. Pero básicamente lo que más hicimos como innovación fue esa detección de productos competidores que no era trivial hacerla en forma automática. Requeríamos tradicionalmente de un ser humano que fuese buscando y viendo el e-commerce, los e-commerce para encontrar los productos competidores y de un punto de vista práctico registrarlo. Esto lo logramos automatizar gracias a una serie de técnicas y eso nos permitió hacer todo este monitoreo de precios y entender que un producto siempre constantemente está más barato que otro, etc. Entonces, ¿dónde está la innovación? RPA existía. Las técnicas de procesamiento del lenguaje natural que se usan típicamente en otros contextos no de lenguaje abierto, de redes sociales y cosas de este estilo, también existía. Nosotros las combinamos. La recolección automática con estas herramientas de RPA, con un scraper básicamente, trae los datos y nos permite trabajar con analítica, con KPI, para poder determinar los datos descargados, y la incorporación de técnicas de procesamiento de lenguaje natural extiende esa capacidad para resolver un problema central de negocio que implica determinar qué es un producto competidor, qué es un producto comparable y qué cosa no es un producto comparable. Entonces, hagamos un pequeño doble clic en ese elemento de inteligencia artificial, porque hay una pregunta latente dentro de la tecnología moderna de la inteligencia artificial, que es cómo lograr replicar la capacidad y el conocimiento de un ser humano, y de alguna manera ya lo hicimos en el caso anterior. En vez de tener un ser humano que se metiera a los e-commerce a ver los productos y determinar que ese es un producto competidor de este otro, evidentemente lo podemos replicar a través de una serie de técnicas. Pero desde un punto de vista práctico, hoy estamos tratando de automatizar esto en forma un poco más constante, lo que normalmente se le llama tecnología cognitiva, que está aquí en el texto en blanco, pero tecnología cognitiva. Básicamente la tecnología cognitiva es un conjunto de técnicas de inteligencia artificial hoy día cada vez más disponibles. Esto no es que tú tengas que pagar o requerir de inversiones grandes para poder contar con esta tecnología. La puedes utilizar a través de proyectos open source, solamente requiriendo el conocimiento, a veces no tan sofisticado, de un ingeniero que sea capaz de hacer esa integración dentro de tu contexto de negocio. Pero esas técnicas de inteligencia artificial, tecnología cognitiva, logran replicar capacidades cognitivas de los seres humanos de leer texto, de entender texto y de mirar imágenes e interpretar imágenes con una ventaja extraordinaria. Obviamente, estos robots son capaces de hacerlo a una mayor velocidad, con una mayor capacidad y, por supuesto, con una mayor precisión, con una menor tasa de error. Entonces, vámonos al tercer ejemplo, que efectivamente es cómo podría yo medir la experiencia de los clientes en un servicio, que la mayoría de las empresas de servicios, y si aquí en la audiencia tenemos gente en esa línea, obviamente esto es una pregunta que se hacen en forma constante. Ejemplo, si estamos en una línea de un supermercado o de cualquier tipo de tienda, ¿cómo está la tasa de espera? ¿Cuánta gente tenemos esperando? ¿Cuál es la experiencia del cliente en esa espera para poder ser atendido por una caja? Efectivamente, en la medida que yo determino que la experiencia es regularmente mala, yo podría tomar decisiones de diseño, de aumentar la cantidad de cajas disponibles, de cambiar el proceso de caja para poder hacerlo más expedito, o el proceso de cobro, que a lo mejor esa es la parte del cuello de botella. En la medida que yo tengo información de la experiencia del cliente, puedo tomar decisiones. Volvemos al ciclo PDCA. Si yo voy a planificar y tengo algo funcionando, quiero verificar cómo eso está ocurriendo para poder hacer los ajustes que correspondan. En el caso de una empresa de servicio como restaurante, si yo tengo a mi cliente sentado en la mesa
Yo puedo sentar a una persona mirando las mesas y ver esa expresión de satisfacción que tenemos en este caso de la clienta y determinar que esa persona está teniendo una buena experiencia, pero eso, por supuesto, si la expresión facial de la persona es de disgusto, puedo deducir que está teniendo una experiencia mala. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, volviendo al caso del restaurante, lograr identificar la experiencia del cliente en forma automática, queremos encontrar una solución innovadora que lo haga y vamos a experimentar. Primer experimento, súper simple, hagamos encuestas rápidas, por ejemplo, en tablet. Y varios de ustedes podrían decir, pero eso yo ya lo hice, eso lo he probado. Efectivamente, se puede obtener una puntuación de la experiencia en forma relativamente rápida, a la medida que evidentemente un cliente que va saliendo del local le haces una encuesta rápida o le mandas un link para que responda una encuesta. Sin embargo, hay una pequeña porción de clientes que son capaces o están dispuestos a opinar y normalmente los que están dispuestos a opinar están dispuestos a opinar en forma mala, o sea, es porque tienen algún reclamo, tuvieron una mala experiencia, y eso significa que si tú tienes, no sé, 100 encuestas y el 75% de la encuesta habla de un mal servicio, es porque del universo, que a lo mejor era un 100%, el 10% de personas que tuvo una mala experiencia, esa es la gran mayoría de la gente que está dispuesta a responder la encuesta, no es representativo de la verdadera experiencia integral de todos los clientes. Así que ese primer experimento, a pesar de que lo puedes hacer a través de tecnologías de encuestas bastante fluidas y fáciles de utilizar, no necesariamente te da una radiografía correcta de la experiencia que están teniendo el grupo de tus clientes. Segunda alternativa, utilizar métodos de conteo y estimación de permanencia, tener a alguien eventualmente que está mirando y está viendo la persona llegó a las 10:04 y efectivamente se levantó a las 11:40, estuvo poco más de 36 minutos. Entonces, claro, efectivamente tú puedes hacer una aproximación de la experiencia en la medida que tú tienes una larga estadía, podría ser bueno y una corta estadía malo, varios visitantes buenos, pocos visitantes malos. Podrías hacer una estimación, pero es muy abstracta, muy categórica y posiblemente tenga algún nivel de sesgo. ¿Y dónde está el aprendizaje entonces? La conclusión de aprendizaje, efectivamente, gracias a este tipo de métodos de conteo y estimación de permanencia, tú puedes mejorar los datos de medición, pero no son aproximaciones emocionales de la experiencia, sino que obviamente son susceptibles de ese error. Entonces, alternativa, utilicemos tecnología de visión computacional. Y efectivamente hoy día existe la tecnología de visión computacional disponible para ustedes. Efectivamente hay un montón de modelos los que están más cercanos al mundo del machine learning y del deep learning en particular. Se van a dar cuenta de que hay modelos de análisis que están prehechos, no necesitas hacer nada sofisticado, bajas el modelo, lo integras a tu sistema y lo empiezas a utilizar. Y básicamente esto nos permite incorporar incluso cosas como análisis emocional avanzado con una predicción demográfica. Les voy a mostrar qué significa todo esto porque da una cantidad, una riqueza de información tremendamente potente y eso permite conformar la experiencia cliente en base al tiempo con mucha mayor precisión. Cuando hablo de los modelos preestablecidos, existe uno, por ejemplo, que se llama YOLO, You Only Look Once, y que hace esto que estamos viendo en la animación en este video en forma automática. Reconoce en una imagen, en un frame, personas, vehículos, motocicletas, camiones, mochilas, teléfonos, animales, perros, gatos, lo que sea. Efectivamente es capaz de detectar un montón de objetos en forma automática y tú no tienes que hacer nada excepto efectivamente integrar este modelo a tu sistema. ¿Y cómo puedes trabajar con eso? Efectivamente, incorporarlo con otro tipo de modelos de análisis demográfico y de análisis emocional. Tú tienes un video, por ejemplo, de tus cámaras internas dentro del local, que separas el streaming de video en frames y en cada uno de los frames determina si hay una persona o no hay una persona. Si hay una o más personas a través de estos modelos como YOLO, efectivamente tú haces una evaluación de la imagen con otros modelos, por ejemplo, típicamente redes neuronales convolucionales, CNN, Convolutional Neural Network, que son modelos que pueden sonar muy sofisticados para aquellos de ustedes que no están metidos en el mundo de la inteligencia artificial, pero hoy día son casi un commodity dentro de la tecnología de visión computacional y efectivamente te permite a través de una API operar en tiempo real para evaluar hasta 5 caras por cada frame y determinar por cada cara el género, es hombre o mujer, una edad aproximada. Efectivamente aquí estamos viendo un hombre de 50 y tantos años y que en este momento está con una emoción neutral o está disgustado o está alegre o está sorprendido o algo de ese estilo.
Y les voy a mostrar aquí un ejemplo. Efectivamente que tenemos una cámara dentro del local, vemos una persona que se va retirando y efectivamente podríamos tratar de decir, hagámosle una encuesta a esta persona para ver cómo le fue. No, no le hagamos ninguna encuesta porque la misma cámara va a detectar que esa persona tiene una cara de disgusto con un 97,5% de probabilidad, por lo tanto yo puedo asumir perfectamente que es un disgusto y además género mujer y edad 42, con eso me da una idea bastante clara de qué es lo que está diciendo sin necesidad de encuestarlo. Porque de nuevo, la tasa de disposición a encuestar normalmente no es representativa. ¿Qué significa esto? Que tú puedes armar un modelo que a través de las cámaras dentro del local puede hacer esta radiografía que estamos viendo aquí. Efectivamente estamos viendo la interacción entre dos clientas y alguien del staff, efectivamente uno de los garzones, y efectivamente hacer un diagnóstico demográfico, mujer, hombre, tantos años, y efectivamente determinar su momento, en un momento en particular, su estado anímico, y eso nos permite hacer la radiografía de que el cliente llega para ser atendido, a través de las cámaras vemos esto, vemos la interacción, sacamos las expresiones y podemos armar la percepción de la experiencia de compra o la experiencia de servicio, sobre todo detectando los puntos altos, cuando la emoción cambia de neutral a alegre o de neutral a disgusto o enojo, que evidentemente son los que queremos resolver. Entonces, pasando por la experimentación simple de encuestas en tablet o la experimentación de conteo de tiempo, efectivamente podemos hacer una correlación efectivamente de la experiencia cliente. Y aquí tenemos una persona que me hace una pregunta en el chat que dice, ¿cómo relaciona esa experiencia a la causa raíz de lo que ocasionó la emoción? Obviamente no tienes cómo saber si la persona venía con algún enojo antes de entrar al local y simplemente aquí lo está descargando. Sí hicimos dentro del refinamiento de esta solución cuando una persona estaba al teléfono. Cuando una persona estaba al teléfono y en esa acción de estar al teléfono cambiaba su expresión, nosotros ignorábamos esa expresión porque podíamos presumir que el cambio de emoción estaba asociado a la conversación que tenía en el teléfono y no a la interacción que tenía dentro del local. Entonces, ¿es correcta la pregunta que de alguna manera, o la pregunta implícita que está en esa pregunta? Efectivamente, ¿cómo puedo sacar esta percepción de experiencia y correlacionarla correctamente a la experiencia del servicio propiamente tal? No siempre va a haber una correlación 100%, pero obviamente te vas a acercar mucho más. Miden cambios antes de entrar y después de entrar, eliminando lo externo. No necesariamente, efectivamente, la mayoría de la gente que entra en una expresión neutral. Lo primero que estamos extrayendo, que ya es un dato extraordinario, son los datos demográficos. Tú puedes hacer una estadística de cuál es el público que te está visitando por días de la semana, por horarios, por ciertas características en el fondo temporales, y eso te permite también hacer, por ejemplo, el fin de semana, el día de la familia, y el día de la semana hacer el día de las personas que vienen a almorzar en su horario de trabajo, por ejemplo, y cosas de ese estilo. Pero de la parte emocional, efectivamente, más que hacer una radiografía de si está teniendo, cuánta la gente que está sonriendo mientras lo atienden, es una alternativa, pero normalmente lo que más le interesaba al local con el que estuvimos haciendo este trabajo era detectar cuando alguien se enojaba durante el servicio. Antes de que se fuera, antes de que pidiera la cuenta, pagara y se fuera y no lo viéramos más, había un supervisor del local que iba a la mesa correspondiente y le preguntaba cómo está todo y si efectivamente la persona volvía a reiterar que había tenido un mal rato con la experiencia dentro del restaurante, había una posibilidad de revertir esa percepción haciendo una oferta, venga, lo invitamos con una entrada para 2 personas, todo gratis, para que nos venga a probar de nuevo en otro horario, no sé, alguna alternativa obviamente que va a depender de la estrategia de marketing. Entonces, como conclusión, ¿cuál es el valor que tiene utilizar modelos de visión computacional? Y a pesar de que la tecnología ya está disponible, es muy poca la adopción que yo veo a nivel de distintos rubros y distintas empresas de esto. Los adelantos recientes estos están obviamente disponibles y particularmente la estimación demográfica y emocional de las personas se logran resultados de muy buen desempeño, lo cual te permite construir modelos de análisis más avanzados. ¿Cuál es el segmento de cliente que me visita en la semana, que me visita a la hora de almuerzo, que me visita el fin de semana? ¿A qué hora vienen normalmente hombres? ¿A qué hora vienen normalmente mujeres? ¿A qué hora vienen normalmente gente de más edad o familias o lo que corresponda? Eso evidentemente te permite tener una radiografía mucho más precisa por el lado demográfico, pero también saber cuáles son los locales donde la gente tiende a tener más expresiones de alegría o tiende a tener más expresiones de sorpresa o tiende a
a tener más expresiones de disgusto, porque por supuesto eso puede estar evidenciando algún tipo de problema que no estamos viendo porque no tenemos otra forma de medirlo en forma concreta. En estos tres ejemplos vimos experimentación e innovación, pero los tres coinciden también, a pesar de que ustedes pueden pensar que son grandes proyectos, no necesariamente son grandes proyectos, muchos de estos los implementamos en cosas de pocos días, un par de semanas, menos de un mes, la gran mayoría. Se podrían considerar perfectamente quick wins, ganancias rápidas, y que tiene que ver con el concepto de si vamos a fallar, fallemos rápido, temprano y barato. ¿Sí? Entonces, si esto no va a funcionar, a lo mejor el ejemplo de la visión computacional para extraer las emociones de los clientes, efectivamente teníamos las emociones mal medidas porque había muchos distractores externos, no necesariamente relacionados con el servicio, que cambian la expresión emocional. Eso es un experimento que evidentemente tenemos que validar y lo podemos hacer con cierta velocidad. En un cosa de un par de semanas podemos tener implementado un piloto de esto y obviamente determinar que eso nos va a dar información confiable, entendible y finalmente tremendamente útil. El mensaje final que les quiero dejar es justamente que ustedes dentro de esta innovación por medio de la experimentación sistemática, es que prioricen experimentos que entreguen aprendizaje rápido y de bajo costo. Eso es lo que de alguna manera les va a dar dos ventajas fundamentales. Uno, el training para poder aprender esta mecánica regular de hacer experimentos, aprender y seguir haciendo otros experimentos y el ciclo de mejora continua, ojalá constante, porque evidentemente los grandes experimentos tienen a veces una inversión y no necesariamente van a tener un retorno tan extraordinario porque pueden estar basados en hipótesis que en alguna parte pueden estar equivocadas. Y lo segundo, efectivamente, es que a nivel de organización, a nivel de planas directivas de las organizaciones, es bueno mostrar resultados prácticos. Si recuerdan la película Jerry Maguire, Show Me the Money, en la medida que tú rápidamente tienes una solución que te responde una pregunta, a lo mejor te la responde incompletamente, pero ya tienes una parte y ya sabes cómo completarla, ya aprendiste qué es lo que te faltó en ese primer experimento o en el segundo experimento para completarlo con un tercero y de alguna manera afinar mejor la puntería. Invariablemente, cada vez que uno sigue este sistema, este método sistemático de innovación, la mejora continua llega, la mejora evolutiva se transforma en un valor de negocio y en una generación importante de valor agregado para la organización que obviamente va a ser evidente. Eso era lo que les iba a contar. Quedo abierto a las preguntas que aparezcan a través del chat y les dejo mientras tanto ahí todos mis datos de contacto y por supuesto si alguien está interesado, bienvenido a que me escriba más adelante. Ese es mi email de la Católica y como ya les mencioné tengo resolver.com, mi organización en la cual nos dedicamos muy fuertemente a la parte de hiperautomatización, que es automatización con inteligencia artificial. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación, Rodrigo, muy interesante. Voy a dejar aquí en el chat el diplomado, el link Sí. de estas clases y donde se abordan este tipo de contenidos. No sé si te gustaría mostrar la página y mencionar algunos detalles. Oye, sí, efectivamente, bueno, muchas gracias Eduardo ahí por el comentario, por el enfoque expuesto. Efectivamente, esto viene de la mano del Diplomado de Transformación Digital que dentro de educación profesional en la Católica me toca a mí participar, yo como profesor dentro del diplomado. Es un programa que dura efectivamente un par de meses, tiene esta cantidad de cursos que vemos un poco más acá y efectivamente, tal como dijo Paulina, les va a dejar aquí en el chat el link para el curso. ¿Por qué les contamos esto? Porque efectivamente dentro del curso de transformación, dentro del diplomado de transformación digital en distintos cursos, vemos aspectos de innovación. Efectivamente a mí me toca contar algunos varios de los ejemplos, varios ejemplos adicionales de lo que hemos hecho yo como organización en distintos contextos de innovación, muchos de ellos con la ventaja de contar incluso con fondos públicos Corfo, en el caso de aquí Chile, que tenemos evidentemente la oportunidad de postular a fondos públicos que nos permiten financiar la innovación organizacional. Y efectivamente ahí yo he tenido el gusto de participar en poco más de una docena de proyectos de innovación
formales donde hemos hecho evidentemente aspectos sistemáticos. El curso de el diplomado de transformación digital se compone de estos cursos que tenemos aquí que les voy a mencionar muy rápido. Hay un curso introductorio donde hablamos de estas organizaciones, de efectivamente la innovación, las dimensiones, del modelo de David Rogers que les mencioné por ahí, efectivamente estrategias, la dimensión cliente, competencia, la dimensión de innovación que aparece por ahí, es algo que profundizamos incluso con ejercicios prácticos que ustedes pueden ver durante el curso. Y a continuación hay una serie de cursos que van complementando la construcción de una estrategia de transformación digital, cómo ustedes pueden aterrizar esto en sus respectivas organizaciones, o por ejemplo métodos, metodologías y herramientas para diseñar la estrategia de transformación digital. Aparecen cosas como Lean, Agile, Design Thinking, que son cosas de las que hemos evidentemente mencionado en forma algunas explícitas e implícitas. Y los cursos adicionales, bueno, hay parte 2, flujos de valor, modelos de negocio, neuroliderazgo y desarrollo de la estrategia digital, que si bien es cierto son complementos del mismo diplomado, enriquecen el conocimiento para que ustedes realmente se transformen en unos agentes de transformación radical y positiva dentro de sus respectivas organizaciones. Lo último está muy de la mano dentro del contexto de tecnologías de información, lo mencionamos. Hoy día la innovación sin tecnología existe, pero cuesta imaginármela o cuesta pensar que se puede desarrollar con la velocidad que la tecnología te permite. Entonces, evidentemente, todo esto está asociado a tecnología de información y eso está también complementado dentro del diplomado. Aprovecho de tomar una última pregunta que está, o sea, una pregunta adicional. ¿También se puede implementar el análisis de facturación de una empresa? Por supuesto que sí, evidentemente. Hay herramientas y hay soluciones que hoy día están bastante más consolidadas en el mundo del análisis financiero, particularmente si tú haces un doble clic en el análisis de facturación, incluso incorporando componentes como el nivel de cobranza, cómo está la tasa de cobro, de pago de factura, efectivamente, dónde están los grandes clientes y cosas de ese estilo. Hay herramientas que están bastante más consolidadas, pero yo creo que la parte interesante que puedo intuir que puede estar detrás de esa pregunta es qué análisis adicionales podemos hacer y sobre todo lo más importante, qué acciones de mejora evolutiva podemos aplicar en un esquema de facturación de una empresa que a lo mejor tiene un esquema de facturación muy tradicional sin ninguna característica. Por ejemplo, descubrir rápidamente qué clientes le podrías sacar mayor facturación total si le divides el plan actual que tiene en vez de tener un gran cobro inicial anual y después una mensualidad menor. Estoy inventando una idea de efectivamente dividir los cobros en un concepto mucho más OPEX, de Operation Expenditure, en vez de tener un cobro grande anual. Estoy inventando alternativas y eso efectivamente lo podrías analizar y complementar perfectamente con una herramienta de analítica que obviamente combine todos los datos de la facturación, también con ver una propensión del cliente a pagar. ¿Cuál es la capacidad que en general ha demostrado históricamente el cliente en su tasa de pago? Y eso evidentemente lo podrías combinar para poder optimizar algo bien interesante. Estoy inventando ideas de innovación que a lo mejor no es necesariamente lo que hay detrás de la pregunta, pero podrían ser alternativas. No sé si alguien tiene alguna pregunta concreta que puede compartir ahí a través del chat. Mientras invitamos a la gente y vamos a dar un par de segundos, voy a dar unos mensajes. Antes me preguntaron que si vamos a compartir la presentación y ahí yo comenté que está siendo grabada, así que no se preocupen, vamos a editar algunos detalles, pero en los próximos días vamos a enviar el link del video al correo al cual ustedes se inscribieron a esta actividad. También dejé el enlace, como les decía, ahí del diplomado para que lo puedan revisar, guarden el link. Y también los datos de admisión, hay un equipo ahí dispuesto de profesionales a contestar todas sus dudas, asesorarlos, en fin. Hay descuentos y facilidades de pago, así que con toda confianza, contáctense ahí a los datos. Te preguntan cuál era el LinkedIn, es el que diste al inicio de tu presentación, debe ser, Rodrigo, ¿no? El LinkedIn, no sé si puse un LinkedIn. ¿No? Ah, el mío es ese, Rodrigo Sí, Sandoval. Como soy ahí está, usuario, ese. Ahí está. al Sí, final, por ahí. supuesto, conectemos, ningún problema.
Súper. Así que nuevamente agradezco, Rodrigo, por tu tiempo, por tu explicación y por entregarnos estos contenidos porque nos permiten aprender aquí en Educación Profesional de Ingeniería UC. Y también para finalizar, invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales de Educación Profesional. Bueno, seguir a Rodrigo ahí, pero también seguir las redes sociales de Educación Profesional porque constantemente estamos publicando información de su interés y invitaciones a charlas y webinars. No nos llegaron más preguntas, Parece que Rodrigo. no, No, parece que muchas no. gracias, es lo último. Así que nuevamente, gracias y ya estamos finalizando. Sí, solo nos llegan agradecimientos. Así que, Excelente, así que dentro de casi una hora estamos totalmente cerrados. Muchas gracias a todos los que participaron, preguntaron y por supuesto a los que estuvieron hasta el final con interés. Espero que les haya sido útil y sobre todo lo más importante, fomentar la innovación. Fomentar la innovación.